Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. El presidente de la República ha estado ayer en Monseñor Noel, en Bonao. Allí ha estado haciendo entrega de dos nuevos, novísimos centros de educación que desde luego se incorporan inmediatamente a la jornada escolar de tanda extendida. En Monseñor Noel, un politécnico, un liceo, ¿no?, politécnico, y un centro de educación básica. 1000 y tantos jóvenes estudiantes beneficiados. Y desde luego, cuando hablamos de estudiantes, de 1000 y tantos estudiantes, hablamos de sus familiares, hablamos de su padre y de su madre. Salomé Ureña, Monseñor Noel, este es uno de los del Politécnico entregado ayer por el presidente de la República. 770 estudiantes cursan sus estudios de bachillerato en este modernísimo liceo que está equipado, como lo están todos los centros, todas las escuelas que están siendo entregadas por el presidente, equipados de todo lo necesario, todo lo que necesitan para trabajar en una jornada de 8 horas de clase. De esta naturaleza son los centros que se están entregando a las comunidades. Tenemos algunos testimonios, ¿verdad?, de esta inauguración de ayer, y me gustaría compartirlo con nuestros tele y radio oyentes también. Vamos a compartir esta inauguración del Politécnico Salomé Ureña. Un sueño dorado, dicen los estudiantes. Adelante, señor director. Este es un sueño no solo de Piedra Blanca, es un sueño de la provincia, Monseñor Noel. Yo vivo en la comunidad de Juma y me traslado de Juma hacia Piedra Blanca todos los días. Nosotros impartíamos docencia en el Politécnico Salomé Ureña con muchas precariedades. Si los resultados hasta ahora han sido buenos, yo le garantizo que a partir de hoy serán excelentes. Ya elegí mis aulas, porque pienso decorarla de una manera que cuando usted entre sepa que entró a mi área de enfermería. Habíamos pedido esto como un sueño dorado. Le doy las gracias al señor presidente de la República. Yo reconozco que él se ha fajado en el área de la educación. Que se ha fajado en el área de la educación, así es. El área sin la cual no avanza ningún país. La educación es lo único que puede transformar realmente a los pueblos, como lo decía Eugenio María de Hostos. Lo único que realmente puede transformar a los pueblos, la educación. Esta comunidad de Piedra Blanca recibió ayer, como ustedes pudieron ver ahí, con júbilo, esta entrega de los dos centros de educación, uno básica y otro de media, con lo cual son más de 64 los centros de educación en la provincia Monseñor Noel que entran en la jornada escolar de tanda extendida. Más de casi 70 centros de educación, entre educación básica, educación media, y desde luego sin contar las estancias infantiles, que son un aporte inestimable a las comunidades, a la educación de la República Dominicana,
porque nunca antes en la República Dominicana los pobres habían tenido acceso a la educación de sus niños de 0 a 5 años. Nunca. Es bueno que lo sepamos. Tenemos otro testimonio que compartir. Si tenemos algún otro, creo que sí que tenemos el testimonio de estos niños, estas niñas que hablan en ese acto. Si lo tenemos listo, señor director, vamos, adelante. Para beneficio de 1.085 estudiantes, el gobierno entregó 2 centros educativos que pasan a formar parte del sistema de tanda extendida en la provincia Monseñor Noel. El Politécnico Salomé Ureña cuenta con 26 aulas y acogerá a 770 estudiantes. Dispone de laboratorios de ciencias e informática, sala de enfermería, salón para profesores, biblioteca doble, cocina comedor, plaza cívica y otras facilidades. La inauguración, dicha ya, de nuestro Politécnico, un sueño esperado por todos nosotros de la comunidad de Piedra Blanca, de toda la comunidad educativa. Esta tarde vemos el sueño hecho realidad, que muchos años atrás pensábamos que era algo difícil. Esto es una prueba más de la extraordinaria obra de gobierno que ejecuta nuestro presidente. Así avanza la revolución educativa. También se entregó el plantel Martina Vizcaíno de 11 aulas, que posee rincones tecnológicos, laboratorio de informática, biblioteca, salón para profesores, sala de orientación, cocina comedor, oficinas administrativas, cancha deportiva mixta y una plaza cívica. Este plantel no solo lo tomaremos como un centro donde podemos ejercer cualquier área en específica, tomémoslo como un lugar donde podemos formarlo como persona y recibir la educación. Seamos nosotros los estudiantes los que pongamos en alto el nombre de la nación, lo que pongamos el nombre en alto de nuestro municipio, de nuestra provincia y de nuestro país. La provincia Monseñor Noel tiene 173 planteles escolares para beneficio de 36.496 estudiantes. De estos centros educativos, 111 funcionan con el modelo de jornada escolar extendida. Hoy, la República Dominicana cuenta con un programa educativo de alto nivel. Este gran impulso y renovación del sistema educativo dominicano es llevado a cabo por nuestro presidente Danilo Medina con la finalidad de garantizar un futuro de esperanza y desarrollo para todos los dominicanos y dominicanas, abriendo de esta forma nuevas puertas y creando caminos y senderos para el éxito. Durante la gestión del gobierno de Danilo Medina, la población estudiantil de la provincia Monseñor Noel ha recibido 24 centros educativos con jornada escolar extendida. 24 centros educativos, corrijo, claro que sí, en toda la provincia Monseñor Noel. Y pronto tendremos probablemente que ir declarando provincias ya, de alguna manera, provincias de educación de jornada escolar extendida. Sería interesante eso, que cada provincia ya fuera completando su ciclo. Desde luego, es un proceso que camina lento porque una escuela, un liceo, no se construye en un santiamén. No se construye en un santiamén. Una escuela, un liceo, hay que llevar a cabo a veces un proceso largo de saneamiento del terreno donde va a ser construido, y eso hace que el proceso de construcción sea muchísimo más largo en muchísimos casos. En otros es más rápido, pero en muchos otros casos el problema se alarga por el hecho de no disponer del terreno, y cuando se dispone de él, pues hay que llevar a cabo un proceso de saneamiento, puesto que es el Estado quien tiene que asumir la propiedad de ese terreno. Pero bien, en el día de ayer han sido entregados estos 2 nuevos centros educativos a la provincia Monseñor Noel, que suman alrededor de 1.000 y tantos estudiantes a la jornada escolar de tanda extendida, que, como he dicho, vienen a ser un
una inversión seria del presidente de la República, del gobierno, del Estado, en la familia. Es una inversión que cuando hablamos de invertir en la educación, estamos hablando de invertir en la familia y de invertir en la sociedad. Un joven, un muchacho hoy en la jornada escolar de tanda extendida representa una economía de 80,000 pesos anuales a una familia. Eso es para tener una idea ya de cuánto significa o puede significar, de cuál es el impacto económico en la economía familiar. Ahora, agréguele a ese impacto económico en la economía familiar el impacto que tiene también en la comunidad, porque todos esos niños que antes asistían 2 horas, 2 horas y media a la escuela, van a asistir ahora 8 horas. Van a estar 8 horas en un lugar seguro, donde además van a tener garantizado desayuno, comida y merienda, y tratamiento para, ya usted sabe, todos los problemas que puedan tener un niño o que pueda enfrentar un joven en ese paso por la escuela. La jornada escolar de tanda extendida ha servido para eso, para sacar a los niños de los patios, para sacar a los muchachos de las calles donde estaban o donde han estado, buscándosela con un limpiabota o limpiando vidrio a los vehículos en las esquinas de los pueblos y de las calles, de las ciudades. Sacar a un joven, a un niño de esa situación es un aporte a la sociedad dominicana, un aporte inestimable, sencillamente inestimable ese aporte. Hoy es raro ver, incluso aquí en la capital, es raro, no es común como antes ver muchachos en las esquinas de las calles limpiando parabrisas, limpiando vidrio, buscando o pidiendo, vaya usted a ver. Hoy en día la jornada escolar de tanda extendida ha venido a resolver esto. Pero además se nota en la población estudiantil el impacto de la jornada escolar de tanda extendida en niños ya con una salud mucho mejor cuidada. Usted no le ve los dientes picados a los muchachos, usted ve a los muchachos bien comidos, bien papeados, como dice la gente, claro, porque hay esa atención. El pueblo dominicano bien ha dicho que el mal comido no piensa. Eso dice el pueblo dominicano, y no lo dice por decirlo, ¿no? Lo dice porque lo conoce y porque lo sabe. Esa es la experiencia. El mal comido no piensa. Lo primero es construir estos centros educativos, estos liceos, estas escuelas grandes, amplias, ventiladas, con todo lo que necesitan. Eso es lo primero, con todo lo que necesitan estos estudiantes. Y lo segundo es llenarles la barriga, alimentarlos bien, porque además la comida que se sirve en los comedores de las escuelas es comida de la mejor calidad, supervisada incluso por organismos internacionales, sobre la base de una dieta internacional establecida, que establece cantidad de carbohidratos, cantidad de proteínas, cantidad de esto, cantidades de lo otro. Es decir, nuestros alumnos, nuestros niños, nuestras niñas y jóvenes están siendo alimentados de la mejor manera posible. Todo eso y mucho más que eso significa la jornada escolar de tanda extendida, que ahora, desde luego, recibe un impulso mucho mayor con el componente República Digital. Componente República Digital que hará que a cada uno de estos jóvenes que están en la educación media y algunos de la educación básica también, se les entregará pronto un computador con el cual podrá llevar sus capacidades a niveles nunca antes alcanzados y ni siquiera pensados
en la República Dominicana para la escuela pública. Nunca antes se había pensado en algo semejante. Quizá la escuela privada, desde luego, en la escuela privada de clase media alta, porque ni siquiera la escuela privada de clase media a media baja. No, eso era un privilegio de unos pocos, privilegio de algunos. Ahora, con el programa República Digital, República Dominicana Digital o República Digital, va a llevar a la mano de cada uno de esos jóvenes un computador durante este y el próximo año. Todos los estudiantes dominicanos que estén en el nivel que se ha planificado, pues tendrá un computador que le permitirá acceso a Internet gratis además, y además un computador que se le entregará con unos programas, software como le llaman en inglés, programas para el uso de los mismos estudiantes. Es decir, es un computador, pero es un computador habilitado, un computador enriquecido con esos programas para el trabajo estudiantil. De manera que la jornada escolar de tan extendida tiene, como se puede ver, muchos componentes. El componente de salud, por un lado, el componente de 8 horas de clase, por el otro, que es fundamental, pero está el componente República Digital y el componente que tiene que ver con los utensilios escolares que reciben los jóvenes. Por eso es que se ha calculado en más de 70,000 pesos por estudiante, esa inversión que hace el Estado en nuestra educación. Enhorabuena para la provincia Monseñor Noel, que recibió estos 2 nuevos centros educativos de manos del presidente de la República en el día de ayer. Bienvenido, Sergio. Bienvenidos, hola, ¿qué tal? Ciertamente, profesor, República Digital significa tal vez el más trascendental paso que se está dando en la educación y en otros sectores para poner a la República Dominicana en ritmo. Y digo que en ritmo porque, y ahí me voy a ir a la historia, el profesor Juan Bosch hablaba de que República Dominicana tenía una arritmia histórica. Y ciertamente, uno de los puntos básicos de su obra, Composición Social Dominicana, era señalar el atraso que habíamos tenido cuando se pasó de la incipiente industria azucarera, una industria que generó grandes fortunas, tanto como el oro, a el sistema atero. El cambio tecnológico que se suponía, el esclavo inclusive que podía operar un ingenio, que tenía que tener un determinado entrenamiento, al esclavo que servía para trabajar en un hato ganadero. Y hablaba de lo que significaba el dueño de ese ingenio y la tecnología que tenía que manejar, y el dueño de ese hato que tenía un grupo de vacas sueltas en un monte. Porque el sistema atero de nosotros era un sistema atero no de ganadería de leche, porque habían limitaciones inclusive para la conservación de la carne y de la leche, sino un sistema de atero que servía para tomar la piel de esos animales y venderlo en Europa, pero un sistema muy primitivo. A partir de ahí, República Dominicana nunca tuvo el grado de evolución social por el manejo de la tecnología que lo pusiera a la par de las demás naciones de América. Por eso Juan Bosch hablaba de capitalismo tardío. Ese impulso vinimos a tenerlo con el establecimiento de la industria azucarera como 3 siglos después, cuando la industria azucarera, por los grandes precios que tenía el azúcar en Estados Unidos, comenzó a instalarse aquí, fundamentalmente viniendo de Cuba. La hermana República de Cuba, a partir de la guerra de 1868, la primera guerra de independencia cubana, vinieron a establecerse aquí los primeros ingenios. Entonces yo menciono ese hecho porque el manejo que tiene una sociedad de la tecnología es vital para su desarrollo.
Usted mencionaba con mucha precisión Hostos, y Hostos fue quien introdujo en las escuelas el método científico para analizar y entender los fenómenos. Y Hostos entendía que los estudiantes y los profesores tenían que manejar los cimientos del método científico y de la tecnología. Lamentablemente el sistema hostosiano fue sacado de la escuela en la era de Trujillo. Y esa eliminación del sistema hostosiano en la era de Trujillo generó un atraso en todos los sentidos. Y ese atraso se ha profundizado después de que se cayera el muro de Berlín y se parara lo que se llamaba la Guerra Fría, que era un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir de 1989, cuando cae el muro de Berlín y el ARPANET, un sistema de conexión militar, pasa a convertirse en Internet, donde hay una interconexión global, a partir de ahí el mundo comenzó a dividirse entre quienes manejaban la información y en quienes no. Este gran filósofo de la administración llamado Peter Drucker decía que estábamos en la sociedad de la información, y ciertamente en el día de hoy se celebra lo que se llama el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. En ese sentido, nosotros queremos saludar lo que ha planteado la Presidencia de la República al señalar el compromiso que se tiene con la implementación de República Digital para cerrar esa brecha digital que ha tenido la República Dominicana. Cuando hablamos de brecha, estamos hablando de que hay un foso, de que hay una separación. Y esa separación que nos separaba a nosotros del resto de los países de América y del resto de los países punteros, con el programa República Digital comienza a cerrarse. Porque República Digital no solamente tiene que ver con darle acceso a las tecnologías de información y comunicación a los jóvenes que están en las escuelas, porque es imposible hablar de educación sin hablar de educación digital y alfabetización digital. Ese proceso comienza con los profesores y con los estudiantes, pero no se detiene ahí. Tal vez el componente más importante de República Digital, pero no es el único. El presidente menciona en esa comunicación, a propósito de celebrarse, como dijimos en el día de hoy, el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información, que hay más de 105 servicios del gobierno que están disponibles de manera electrónica para los ciudadanos. Para que usted me entienda, usted ya no tiene que ir, por ejemplo, a hacer una fila para usted sacar un certificado de buena conducta. Ya usted de manera digital usted lo tiene, y eso es parte del programa de República Digital. Más de 105 servicios que desde su casa usted puede hacerlo. Eso incide directamente en la competitividad que nosotros tenemos como nación. Eso incide directamente en la eficiencia como se maneja nuestra administración, que está tendiendo hacia una administración digital. Un elemento a subrayar dentro de esto es que nosotros no solamente podemos quedarnos en darle educación y alfabetización digital en las escuelas, sino que tenemos que irnos más allá. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el año pasado, por ejemplo, entregó más de 960 becas en desarrollo de software. Porque, vuelvo y repito, para nosotros cerrar esa brecha digital, no solamente nos va a bastar aprender a utilizar esa tecnología, sino que tenemos que comenzar a convertirnos en vanguardia del uso de la tecnología. Y por eso más de 960 becas en el desarrollo de software, algo que va a ser incrementado. Por último, quería señalar como una de las grandes noticias que se están estableciendo más de 610 puntos de conexión gratuita al Internet por Wi-Fi, o sea, sin alambres. Usted va a tener esas conexiones en las alcaldías, usted va a tener esas conexiones en los parques, más de 610 puntos de conexiones libres. Eso va a aumentar el acceso a las tecnologías y va a democratizar el uso de las tecnologías, porque para nadie es un secreto que el uso de la tecnología tiene un costo.
un costo tanto de instrucción para poder usarlo, pero como de acceso al mismo Internet. Entonces, que se diseminen más de 610 puntos de acceso gratuitos al Internet, a la tecnología Wi-Fi, es un paso significativo de avance. Entonces, en ese sentido, como hoy, día 17 de mayo, Día Mundial de la Tecnología, de las Telecomunicaciones y Día Mundial de la Sociedad de la Información, creemos que es oportuno ese anuncio que ha hecho el presidente de la República con motivo de esta conmemoración. Otro punto que nosotros queremos tocar, y vaya en otra tesitura, es saludar el reconocimiento de que en los hospitales de República Dominicana debe de primar el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución de la República, que está consagrado en varios instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y nosotros no podemos ser ajenos a eso, a pesar del discurso patriotero que se ha enarbolado. Es sumamente gratificante escuchar el compromiso que ha asumido el nuevo ministro de Salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, al establecer que hay organismos de migración que son los que se deben de encargar de ese trabajo especializado, pero que los médicos tienen que cumplir ese deber, primero ético que tienen al hacer el juramento hipocrático, de atender a quienes están en esos hospitales, independientemente de que actúen los organismos de migración especializados. Ahí vemos al doctor Sánchez Cárdenas asumiendo ese compromiso bochista de garantía integral de los derechos humanos. Eso es un compromiso de una escuela de pensamiento que entiende que el concepto de patria va más allá de ese tipo de tratamientos superficiales del tema, y que el concepto de patria viene cuando usted le coge sentimiento a un Estado que cumple su rol de garantizar los derechos universales a todas las personas, al margen de que los organismos competentes tienen que seguir actuando. De igual manera, nosotros queremos ya terminar nuestro abordaje del día de hoy señalando el tercer aspecto, que es otro tema, pero que también creemos que es de suma trascendencia, y tiene que ver con la ley de partidos políticos y la posición asumida desde la Presidencia de la República y de la Presidencia del Partido de Liberación Dominicana, que es el partido mayoritario de República Dominicana. Lo primero que quiero señalar es que la oposición se pasó varios meses queriendo plantear esa ley como un punto irreconciliable, y que iba a haber una división en el Partido de la Liberación Dominicana por el tema de primarias abiertas o cerradas. Nosotros dijimos aquí que no solamente se trataba de primarias abiertas o cerradas, aunque en términos particulares nosotros, por las razones que habíamos expuesto, como es la confiabilidad del padrón, simpatizábamos con las primarias abiertas. La historia reciente no nos deja quedar mal, porque todavía se acaban de dar los resultados del Partido Revolucionario Moderno y hay un grupo mayoritario también que dice que no reconoce las vicepresidencias que se escogieron. Hace 2 días que se escogieron esas vicepresidencias y ya están diciendo una facción importante, la del secretario general de esa organización, Chu Vázquez, y la del expresidente Hipólito Mejía, que no lo reconocen. Ante esa debilidad del padrón que conocemos, nosotros creíamos que como fortaleza de la democracia convenía que se utilizara el padrón de la Junta, que es el padrón ya auditado, el padrón en lo que todos nosotros habíamos invertido dinero para que se hiciera y el que todo el mundo confía. Y sobre todo que no era inconstitucional en los términos del artículo 216 de la Constitución, porque ese artículo delega en la ley la capacidad de reglamentar la democracia interna y los procesos democráticos de los partidos políticos. Entonces, era constitucional el argumento de tomarse una decisión previa a la Constitución, o sea, anterior a la Constitución, era un absurdo, y lo habían dicho inclusive grandes juristas interamericanos, como por ejemplo, o de talla mundial, en el caso de Alan Brower Carías, que analizando nuestro texto constitucional y analizando los argumentos en contra, habían dicho no es perfectamente constitucional, ahora es una decisión de ustedes.
¿Qué es lo que nosotros también dijimos en ese momento y que queremos saludar de la comunicación que emitió el presidente de la República? Primero, que si bien ese tema es importantísimo, hay otros temas que merecen la atención nacional. El financiamiento de los partidos políticos es un tema, la sociedad dominicana necesita esa ley. El tema de inclusión de las mujeres y de los jóvenes es un tema vital, porque nosotros, si queremos ser una sociedad democrática, tenemos que seguir contando con mecanismos que garanticen la inclusión de una franja que es mayoritaria, que es la de los jóvenes y de las mujeres. Un sector un género que ha sido tradicionalmente discriminado en la historia de la humanidad, que ha sido en los últimos años la historia del hombre, donde el más fuerte ha impuesto su criterio. Basta recordar que hasta el 40 fue que en República Dominicana tuvieron el derecho al voto. Y todavía se necesitan mecanismos que estimulen o incentiven esa inclusión, como es el de la discriminación positiva, que constituye establecer una cuota mínima en la ley, que la ley de partidos políticos se está elevando a un 40 y pico %, frente a un 33% que tenemos actualmente. Se necesita mayor inclusión para las mujeres y mayor inclusión para los jóvenes, porque esa es la democracia. Y vuelvo y repito, necesitamos también que se vigile el financiamiento de los partidos políticos y la precampaña. Entonces, esa comunicación que se manda al Congreso en restricto apego a la división de poderes, porque es una sugerencia, es una posición política que toma una persona que encabeza uno de los poderes del Estado o una de las funciones del Estado, porque a mí me gusta más el término funciones del Estado que poderes del Estado, porque al final el poder público es uno, lo que pasa es que se dividen las funciones para evitar concentración. Entonces, tiene que verse en conjunto, y como tiene que verse en conjunto, se le manda una comunicación señalando y indicando la importancia de esa ley y la importancia del consenso. Inmediatamente los que están en contra de todo, que eran los que estaban apostando a una división en un partido, en vez de entender de que el régimen de partido político de todos lo que necesita es consolidarse para que haya mayor democracia, inmediatamente vienen y dicen que hay una intromisión de un poder del Estado en otro. O sea, eso es un absurdo, es una preocupación porque se aprueba una ley que todos necesitamos y que inclusive perjudica a quien esté en el poder, porque va a tener menor manejo discrecional de los fondos que se inviertan en una campaña. Es una decisión patriótica apoyar que se tome una ley de partidos políticos que regule ese tema. Entonces, en ese sentido, saludamos que se haya iniciado ese puente hacia la solución y que en este caso el presidente del Partido de la Liberación Dominicana haya coincidido con esa posición patriótica que busca una mayor regulación de la forma en que se ejerce en República Dominicana las campañas políticas. Esa ley puede llevarnos a nosotros a otro estadio superior y evitar la crisis que actualmente tienen los partidos políticos, en donde inclusive la sociedad civil a cada rato reclama mayor transparencia en el uso de los fondos y mayor mecanismo de control, pero estamos sin una ley adecuada para reglamentar eso. Por eso saludamos y desde este espacio nos unimos a esa necesidad, ese clamor de que se apruebe una ley que nos garantice a todos los dominicanos que la democracia representativa, tal como dice la Carta Democrática de la OEA y nuestra Constitución, sea una realidad. Mire, nosotros habíamos comentado aquí bastante sobre este tema y habíamos establecido que lo ideal era que la ley se aprobara como está, es decir, en todas sus partes, incluyendo a la celebración de las primarias, de las primarias de los partidos con el padrón de la Junta Central Electoral, utilizando el padrón de la Junta Central Electoral, no el padrón de cada quien, no que cada quien tuviera un padrón, el suyo. Es una lástima, es una pena que en este país
haya gente, porque que el episcopado sea atrasado y no entienda eso, yo lo entiendo. Porque la Iglesia Católica ha sido siempre bien atrasada, bien atrasada. Ha sido raro cuando ha ocurrido ahí alguna cosa y ha ocurrido por conveniencia además o por empuje. Cuando ya es imposible usted negar la cosa, entonces ahí ocurre un cambio. Pero eso a mí yo me lo explico. Ahora, que haya gente en estas instituciones, en estos partidos, que no entienda, que no vea lo que tiene ahí delante de los ojos, en la nariz, que no lo vea por conveniencia, por miedo, porque además es por miedo que no quieren ir a unas primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral. Eso da pena, da asco a veces. A mí particularmente me da asco ver a alguna gente que en algún momento privó de progresista, privó de revolucionaria, privó de cualquier cosa, y usted los ve hoy defendiendo las primarias con el padroncillo de cada partido. Aquí ahora mismo, y creo que lo mencionaste, hay un partido que le ha tomado 60 días. 60 días le ha tomado a SPRM dar los datos de su elección interna, no de una primaria. Imagínese usted si fue de una primaria para escoger candidatos a puestos electivos. Con su padroncillo le ha dado brega llevar a cabo su proceso interno, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando. 60 días se tomaron, 58 para ser más específico, 58 días, para poder ofrecer datos sobre un proceso que ahora están cuestionando. Hay una parte que es la mitad de SPRM que cuestiona ese proceso, lo cuestiona por 1000 razones, y hasta razones tienen, porque óigame, usted bien sabe que tuvieron, ese proceso debió celebrarse un domingo, hace casi 2 meses, pero ese domingo los materiales del proceso se perdieron en el camino a Santiago, por ejemplo, no llegaron a Santiago. Entonces, lo que plantea las primarias abiertas es que en vez de utilizar ese padroncillo de Félix Bautista o el padroncillo de fulano o de sutano o de mengano, se utilice el padrón, el que tenemos, que es el padrón abierto, el de la Junta Central Electoral, y que sea la Junta la que arbitre, que sea el ampaya sea la Junta, el árbitro que sea la Junta también. No el papá de una candidata. Ni ninguno que tiene intereses ahí, invertido, que tiene inversiones ahí. No, que lo haga la Junta. Pero resulta que aquí hay unos sabiondos, unos señorones que no quieren, están dispuestos a detener la aprobación de esa ley de partidos. Vaya usted a ver, ahora se sabrá si es nada más el problema de las primarias abiertas o cerradas. Ahora se sabrá. Si no es que se están oponiendo a otras cosas que hay ahí también, a ese control que se establece de las finanzas de los partidos, a esa fiscalización de las campañas, a esa fiscalización que se propone y a esa rendición de cuentas a que se sujeta a los partidos. Ahora sabremos si no es a eso también que se oponen todos esos partidarios de la contrarreforma, porque eso se llama la contrarreforma, son la contra en la República Dominicana. Sí, porque esa ley de partidos está buscando una solución definitiva a ese problema de la opacidad, a ese problema de los manejos sucios, turbios, marrulleros que se llevan a cabo en muchos casos aquí y con que se han llevado a cabo todos esos procesos internos. Ahora mismo usted mira hacia los partidos así, la mayoría de ellos, y se va a dar cuenta de que ellos mismos tienen problemas internos.
tienen problemas internos, échale una mirada a ese mismo PRM y échale la mirada, por ejemplo, al Partido Reformista y usted verá cómo está cada quien jalando para su lado. Precisamente porque hemos instaurado un sistema de trabajo y de elección interna que se presta a cualquier cosa, se presta a cualquier interpretación. Pero bueno, la decisión salomónica, la que propone el presidente de la República, que es una carta importantísima, es una carta para mí histórica. Histórica no solamente porque viene a tratar de buscarle una salida al tollo ese que han armado la minoría, porque es una minoría. La mayoría apoya, lo que pasa es que es una mayoría que no es calificada. Sí, porque es una ley orgánica. Una ley orgánica, necesita un 66%. Claro. 66% de aprobación. Pero el 50 más 1 está ahí. El problema es que no es 50 más 1, tiene que ser un 66% el que tome la decisión, porque es una ley orgánica. Entonces, la minoría se opone y la minoría en nuestro sistema tiene esa posibilidad, le está reconocida a esa minoría de tener procesos importantes para la República Dominicana como como ese que es un proceso que sería histórico en el país. El presidente está buscando una salida salomónica para que, bueno, se busque una salida concertada que permita que la ley salga. Y que lo más probable, y que por lo menos se regule el financiamiento de los partidos políticos. Sí, claro, no la ley como tal, eso. La ley. Y sí, que se le dé de lado probablemente al problema de las primarias abiertas o cerradas, porque eso es lo que van a hacer. No, saquen eso de ahí. Saquen eso de ahí y pónganlo como ha estado siempre, para que sigamos matándonos. Sí, para que sigamos a rabazo limpio, a silletazo limpio en cada primaria. Si no es que la boicotean como quiera para que no pase, como usted señalaba. Exacto, porque hace más de una década, que hace casi 20 años que tienen paralizada esa ley. Y que digan quiénes son los que la tienen paralizada. Que digan quiénes son los que la tienen paralizada, porque ahora se sabe quién es quién. Ahora se sabe quién apoya y quién no. Quién aprueba y quién no. Ahora están claros los roles, están claros los papeles. Se sabe quién está con quién. Ahora sí, este proceso ha permitido que salga a flote quién es quién y quién está con quién. Ya se sabe, el presidente de la República felicitó en su carta incluso al Senado, porque ahí sí una mayoría, el 75% aprobó el proyecto de ley tal cual está. Ahí se aprobó, ahí hubo una discusión, ahí hubo reuniones de comisiones, ahí hubo todo lo que tenía que haber y se aprobó en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados hay una presencia opositora, irracional, opositora y no opositora, facciosa, que actúa de esa manera, lo ha hecho así toda la vida. Opositora, desde luego, su interés es hacer oposición. Pero hay una no opositora que también coincide en eso, extrañamente. Y entonces coincide ahí esa minoría con una minoría del PLD, facciosa también. Esa minoría del PLD encabezada por este señor, presidente 3 veces de la República, que debía darle vergüenza, pero bueno, esa minoría es la que ha impedido que haya un vuelco definitivo, un vuelco de esas prácticas mañosas que se aplicaron y se aplican, y por lo visto esta gente quiere que se sigan aplicando en los procesos. No serían posibles si las elecciones fueran simultáneas, el mismo día para todo el mundo, un padrón para todo el mundo, que lo que es igual no es ventaja, dice el pueblo dominicano, y el pueblo tiene razón.
lo que es igual no es ventaja. Igual para todos, el mismo padrón, vengan, vamos con el mismo padrón todos. El mismo día a votar todos, para que nadie pueda decir que mandaron a los PLDistas a votar aquí por fulano, o que mandaron a los PRDistas o a los reformistas o a no sé quién a votar en las elecciones del otro partido, para imponer a tal o cual, porque di que ese era el que le inconvenía al opositor. Se acabaría todo eso, toda esa marrulla, todo ese chanchullo sería reducido casi a la nada quedaría reducido toda esa marrulla. Pero hay gente a la que le gusta la marrulla, mire usted qué cosa, hay gente decidida a continuar en eso. Ojalá que el proyecto de ley pueda ser consensuado y que pueda pasar, porque todo lo otro que tiene la ley no es nada más elecciones primarias simultáneas, no es nada más abiertas o cerradas, no. Hay cosas muy importantes dentro de esa ley, como la participación de un 10% que se le asegura a la juventud, como el 40%, que es la cuota que se reconoce a la mujer, que se eleva del 33 al 40%. Se eleva del 33 al 40% esa cuota. También importante. No es lo que debía ser 50-50 probablemente. Debía ser. Pero ahí está, de 33 al 40%. Es importante el paso que se da. Lo mismo que en lo que tiene que ver con la gestión, con la administración de los propios procesos y sobre todo de las finanzas de los partidos. Esas finanzas que en tiempos electorales, de elecciones internas, se vuelven tan opacas en muchos casos. Todo eso está ahí, ojalá que pueda salvarse la ley, como lo han dicho ya algunas instituciones de la sociedad. Esa es la cuestión. Nosotros estuvimos muy claros desde el primer momento. Sí. Son otros los que están lo que son las retrancas. Son otros los que retrancan el proceso. Esa es la realidad. Mire, el petróleo sigue subiendo a 71.49 cerró el barril. 71.49 el de Texas. El de Texas. El de referencia para nosotros, no recuerdo si es el tejano o el de Texas o es el Brent, no recuerdo. Pero el hecho es que el petróleo sigue subiendo y sobre todo con las tensiones que se han agregado en los últimos días, las tensiones de guerra y con el crecimiento también económico que se acelera, el crecimiento económico a pesar de todo. Vamos a ver por cuánto tiempo, sí, porque no es posible, no concilian. La guerra y el crecimiento económico no concilian, y los toques, los clarines que suenan desde Estados Unidos son los de guerra. Por suerte, la Unión Europea parece que empieza a distanciarse en algunas cosas de las posiciones de Donald Trump y prefiere seguir en el acuerdo con Irán, el acuerdo que permite frenar la proliferación de armas nucleares. Y eso probablemente detenga la espiral a la que nos quieren llevar los Estados Unidos y Donald Trump con la guerra, porque ellos lo que necesitan es guerra. Ellos saben que la economía norteamericana se mueve con guerra y lamentablemente estamos llamados a ver cosas que no hubiésemos querido ver en estos tiempos ya. Desde luego, la historia ha cambiado mucho. No estamos en los 60, sí, pero el ni en los 70, ni en los 80. El complejo militar industrial, como usted señala, de Estados Unidos, claro, que vos lo defines muy bien, en pentagonismo sustituto del imperialismo, y que gente como Atilio Borón también han señalado su preeminencia
en la toma de decisiones de Estados Unidos, tiene inclusive contradicciones con un sector tecnológico que no le conviene la guerra, con otros sectores productivos que no le conviene la guerra, pero el complejo militar industrial parece que esa es su agenda, porque es lo que lo motoriza. Así es. No solamente la venta de armas a lo interno de Estados Unidos, sino la venta de armas a lo externo. Ya conocemos lo que pasó en Latinoamérica, donde por un lado combatían y por el otro lado facilitaban venta de armas, y así pasa en Oriente Medio. Sin embargo, mire, a mí en particular me interesa destacar, cuando hablo del precio del petróleo en el mercado internacional, que ayer cerró a más de $70, me interesa destacar precisamente, insistir en algo que he insistido aquí, la visión que ha tenido el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, con la construcción de Punta Catalina y hacer que Punta Catalina sea carbón, sea un generador a carbón, no con derivados del petróleo. Eso es importante, porque resulta que hoy nosotros vemos lo atinada de esa decisión, porque nosotros vamos a tener un respiro. Tan pronto Punta Catalina empiece a funcionar a fines de este año, que entrará en prueba a finales de este año, nosotros vamos a tener un respiro. Porque aunque el petróleo se ponga lo más caro que se quiera poner, una tonelada métrica de carbón mineral no va a valer nunca lo que vale un barril de petróleo. Un barril de petróleo puede llegar a valer de nuevo $100 y quién sabe si hasta $150 si estas crisis siguen profundizándose. Como se vio, como lo vimos. El petróleo lo vimos a $150 hace poco tiempo, no lo olvidemos. Y desde luego eso impacta en nuestras economías. Es una suerte, y no una suerte, no. Es realmente una gran decisión, una sabia decisión la que tomó el presidente de la República, porque él como economista sí sabe que todos los huevos no pueden estar en una sola canasta. Todos los huevos de la energía eléctrica, de la producción de energía eléctrica en República Dominicana, no podían dejarse en manos de las generadoras privadas, porque eso significa tener usted puesto un narigón aquí como un buey, que por grande que sea, usted lo lleva para donde usted quiera con el narigón, ¿entiende? Entonces, eso se llama ser previsor. La diversificación de la matriz energética del país será, cuando entre Punta Catalina, uno de los logros más importantes de esta gestión de gobierno, porque va a permitir energía segura, energía a buen precio además, porque estamos hablando de más de 700 megavatios, segura, a buen precio, de mejor calidad, estabilidad, va a representar estabilidad energética para el país también. Y desde luego, sobre todo, que no vamos a depender del petróleo. Una buena parte de nuestra producción en energía eléctrica no va a depender del petróleo, sino de carbón mineral, que todos conocemos que desde hace muchísimas décadas, la humanidad ha estado dependiendo del carbón mineral. Y desde luego, lo más importante, además de todo eso, es que hoy las plantas que se están instalando aquí en Punta Catalina son plantas de una eficiencia tal que no la conocían ninguna de las plantas de carbón que se hicieron antes que ellas. Tienen lo último en tecnología para impedir la contaminación, para garantizar niveles de contaminación muy por debajo de lo que permiten los estándares de la Organización de las Naciones Unidas y de los organismos de la ONU que tienen que ver
con este problema de las emisiones contaminantes hacia la atmósfera. De manera que ahora veremos la pertinencia y lo previsor de esa decisión del presidente de la República, y lo impertinente también, de quienes exigían la paralización de Punta Catalina, para que lo sepamos. Vamos a la agenda municipal. Sí, señor, hoy es jueves, tenemos nuestra agenda municipal con la compañera Francis Jorge, que ya tiene ahí a sus invitados. Eliferbo Erasme, alcalde de Neiva, y Adán Sarí, también asistente académico sería en este caso. No me queda claro este título del pobre Adán, no lo han escrito bien aquí. Pero bien, ellos son expertos en estos temas municipales de los que vamos a hablar ahora con Eliferbo Erasme y con Adán Sarí. No se pierda usted esta conversación interesantísima que tendrá a su cargo ahora mismo nuestra compañera Francis Jorge. No se mueva de ahí porque tenemos muy buen contenido aquí en el canal 4RD.